Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la vida del INER, particularmente la participación de las personas que han egresado de los programas de la especialización, la maestría y el doctorado en estudios socioespaciales y de la especialización en teorías, métodos y técnicas de investigación social del INER. Este tiene como propósito conversar sobre la participación y la articulación a distintos escenarios y actividades que hacemos en el INER y también tiene como intención vincular al Consejo de Instituto de Estudios Regionales alguna de las personas para que esta participación pueda ser directa y activa. Vamos a hablar un poco sobre el papel de las personas egresadas en la vida del INER, qué es el Consejo de Instituto y la importancia de la participación de las y les egresados en todas las actividades que se hacen en el INER. Y finalmente vamos a hablar de una experiencia de la representación de dos egresadas que nos acompañan en esta transmisión de hoy. Y bueno, esto será como un poco como una síntesis de estos temas. Creo que es importante señalar algunas cifras sobre los programas académicos y las personas que han egresado de cada uno de ellos. En la especialización en teorías, métodos y técnicas de investigación social, hay 160 personas egresadas. Se han realizado 9 cohortes en el campus de Medellín, una en Urabá, una en Bajo Cauca y dos en la región del Oriente Antioqueño. Y por su parte, en la maestría de estudios socioespaciales hay 81 personas egresadas a 2025. Y aquí, pues digamos que tenemos 8 cohortes de las que han egresado personas y en la actualidad hay 2 cohortes que están en proceso de formación. Una de ellas, la cohorte número 9, en el proceso de finalización de sus trabajos de investigación en el marco de la maestría. Hay varias formas en las que las personas egresadas se han vinculado al instituto. Una de ellas tiene que ver con la participación en investigaciones, en proyectos de investigación de distintos tipos que se han desarrollado en el INER. También hay profesores y profesoras que están vinculados en la actualidad al instituto o que han sido profes de cátedra, profes ocasionales, incluso hay algunos profesores y profesoras vinculados a la planta profesoral que son egresadas de los programas de la maestría en estudios socioespaciales, de la especialización en métodos, técnicas y técnicas de investigación social. Hay una, digamos, como una de estas en la que nos vamos a detener, que es la participación en los grupos de investigación. Y aquí pues quisiera mencionar que hay personas egresadas en los 3 grupos de investigación, en el grupo de estudios del territorio, en el grupo cultura, violencia y territorio y en el grupo recursos estratégicos, región y dinámicas socioambientales. Esta es una de las formas de participación de las y les egresadas en el instituto de una forma directa, activa y sostenida en el tiempo y es una forma, digamos, como de participación continua, como en la vida institucional, que permite también a quienes han egresado en los programas continuar con la investigación y con en la participación de otro tipo de actividades. Y además de la participación de los encuentros de los grupos y de las actividades que se hacen en los mismos, hay de cada uno como 3 escenarios donde las personas egresadas han sido muy importantes. Uno de ellos es el seminario de formación permanente del Grupo de Estudios del Territorio. Aquí hay algunas imágenes que dan cuenta de las actividades que se han realizado, particularmente en el año 2025, donde participan tanto investigadores e investigadoras del grupo como personas que han egresado de la maestría en estudios socioespaciales y que han dado discusiones en torno al papel, por ejemplo, de Henry Lefebvre en los estudios socioespaciales o esas conversaciones transdisciplinares que ahorita la profesora Eulalia profundizará un poco más. Hay otro espacio en donde se han vinculado egresadas y egresades de la maestría en estudios socioespaciales
que está articulada al grupo Cultura, Violencia y Territorio, que es la tertulia de geografías feministas, que también es un espacio donde hay estudiantes, donde hay egresados y egresadas, pero también profesores y profesoras del instituto que conversan en torno a este tema que son las geografías feministas. Y de parte del grupo RERSA, queremos resaltar la realización del seminario RERSA que se ha llevado a cabo durante varios años. Aquí hay algunas imágenes de, digamos, como de las convocatorias a este encuentro donde se conversa sobre las investigaciones y los trabajos e intereses del grupo, que también ha sido muy importante la participación y la vida que le han dado las personas egresadas y que hacen parte del grupo. Hay como otro elemento que es importante y queríamos resaltar, y es el papel de la consolidación de como de un repositorio de información sobre las tesis de los 3 programas. Y aquí tenemos algunos de estos ejemplos de las tesis de la maestría en estudios socioespaciales y un enlace, donde podrán encontrar los distintos trabajos que se han compilado por parte del Centro de Documentación del instituto. Y hay otro trabajo que queremos resaltar y al que quisiéramos invitarles también a participar y es la socialización de las experiencias investigativas, de los resultados de sus trabajos de grado a través de una estrategia que se ha impulsado desde comunicaciones del Instituto de Estudios Regionales en articulación con otros y otras docentes, que es el programa Saberes para Contar, que ha tenido un lugar muy importante, en donde ha tenido un lugar muy importante, como algunas de estas tesis y trabajos de grado. Aquí también hay algunos de los ejemplos de distintos temas y cohortes de egresados y egresadas que dan cuenta también de otras formas de generar como un acercamiento a las reflexiones que se dan en las tesis y en las monografías. Y bueno, pues voy a darle la palabra ahora al director porque nos va a hablar del consejo de instituto, de qué roles cumple y cómo se vinculan las personas egresadas a este espacio. Hola, un cálido saludo. Pues entonces es explicar brevemente en qué consiste la participación o cuál es la importancia de la participación de la representación de egresados, egresadas en en el Consejo de Instituto. Siguiente, Ana, por favor. Gracias. Aquí hay una infografía muy breve del lugar que ocupa el Consejo de Instituto dentro del organigrama, pues, de gobierno universitario. Entonces, la máxima instancia del gobierno universitario es el Consejo Superior, luego está el Consejo Académico y en la estructura ya descendiendo hasta el INER está el Consejo de Instituto, que está en relación directa con la rectoría porque es el rector hasta quien hasta actualmente nombra a quien dirige el INER. Entonces es como esas tres instancias las que están articuladas en un gobierno institucional universitario, consejo de instituto, de ahí quien dirige el instituto representa al instituto como invitado en el consejo académico y de allí salen posiciones para el consejo superior. Siguiente, por favor. Aquí está pues el organigrama interno de quienes estamos conformando administrativa y académicamente el INER. Ya Ana lo señaló, hay varias personas que son egresadas tanto de la especialización como de la maestría que están ocupando diferentes plazas en lo administrativo, pero también en la planta profesoral. Siguiente, por favor. Bueno, el Consejo de Instituto debería estar conformado, digo debería porque en los últimos años no hemos tenido esa última representación, que es la de egresados, egresadas, y que estamos tratando de hacerlo. Ya les voy a explicar por qué y cuál es la importancia. Entonces, hay que entender y tener toda la claridad pues, de que el Consejo de Instituto es la máxima autoridad académica del INER y es un órgano asesor además de la dirección del instituto,
La está conformada por el director, la directora, quien lo preside, la asistente administrativa, en este caso Marian Jiménez, quien tiene la función de secretaria del consejo, la coordinación de posgrados y formación, la coordinación de investigación y comunicación del conocimiento, la representación profesoral que tiene principal y suplente, la representación estudiantil que también tiene principal y suplente y la que estamos tratando en los últimos años de lograr que se vuelva a, em, a concretar, que es la representación pues, de egresados. Se reúne cada 20 días, eso es lo que sucede actualmente, y cuando la ocasión lo amerite, por ejemplo, cuando tenemos procesos de admisión de nuestros programas, cuando hay convocatorias de proyectos de investigación y demás, tenemos sesiones extraordinarias, pero eso realmente son extraordinarias, acontecerán si acaso 2 o 3 veces al año. Siguiente, por favor. Estas son las funciones que le da el Acuerdo Superior 119, que fue el que creó al INER, que es de 1989, las funciones que tiene el Consejo, eh, que es definir políticas a las que debe someterse el instituto, acogiéndose a pautas trazadas por el Comité Central de Investigación. En este caso es el CODI, porque digamos que el fuerte del INER sí es reconocido institucionalmente como la investigación. Aprobar proyectos de investigación y planes de trabajo presentados en cada uno de los programas. Aquí se refiere a programas tanto a la investigación como a nuestros posgrados. Supervisar, desarrollo y evaluar anualmente el resultado de los diversos programas que tenemos, tanto en investigación como en lo académico. Propiciar políticas de formación de investigadores e investigadoras. Atender las consultas que sobre su especialidad le formulen unidades académicas y organismos del Estado al INER, y de ahí se destinan algunas representaciones, presentar al rector terna para el nombramiento de la directora o el director, asesorar a la dirección del INER en la orientación, manejo y control de los diferentes programas, y las demás que para esta clase de organismos se consagran en el Estatuto General de la Universidad y los reglamentos universitarios. También es una tarea, una función principal elaborar planes de desarrollo del instituto, lo que en la universidad se conoce Plan de Acción de la Unidad Académica, PAU, ahora verán, y velar por su cumplimiento y dar su propio reglamento, que de eso estamos pendientes de darnos un reglamento propio. Siguiente, por favor, Ana. Bueno. Esto es importante y es que esto no lo hacemos como por capricho, de manera aislada, por pura terquedad, sino que realmente la importancia de la representación del estamento de egresados y egresadas en el gobierno universitario es algo que viene pensándose eh, con mucha vehemencia en toda la planeación institucional. Aquí pongo 3 ejemplos. Está el Plan de Desarrollo Institucional, el PDI 2017-2027, en el tema estratégico 2, que habla de ciclos de vida de la comunidad universitaria, y el objetivo estratégico 4, consolidar vínculos de egresados, jubilados y pensionados con la vida universitaria, no solo en el gobierno, sino también con la vida universitaria y todo lo que acontece alrededor de, no solo al interior de la universidad, sino también en nuestra relación con la sociedad y con el Estado, por ejemplo. El tema estratégico 3 del Plan de Desarrollo Institucional vigente, que habla de democracia, gobierno universitario y convivencia, que tiene el objetivo estratégico 2, que dice fomentar la democracia en el gobierno universitario y los mecanismos de participación, de modo que la comunidad universitaria fortalezca los procesos de decisiones. Eso incluso luego se baja al actual plan institucional de la Rectoría de este momento, de 2024-2027, con el programa 1, que habla de consolidación de entornos para la convivencia y la inclusión en los campus universitarios, y tiene un alcance, el alcance 1, que es promover la participación de egresados en el gobierno universitario, que es todavía en articulación con el plan de desarrollo. Nosotros desde el INER, con el plan de acción de unidad académica, que se denomina el INER un espacio para crear y cultivar vínculos. Tenemos un proyecto que es fomento de la convivencia, del bienestar y la participación para fortalecer la cohesión institucional en el INER, con un objetivo 3, que es promover la participación de egresados en el Consejo de Instituto. Eso porque pues falta de que varios procesos de nuestra vida institucional tengan, digamos, esa dimensión dentro de la sociedad que creemos que es posible con el INER. Yo quiero dar solamente un ejemplo.
y es si bien el INER surgió en 1989, siendo muy coetáneo de algo que hoy en día pareciera ser parte del paisaje, pero que no lo era, que era la consulta previa que se llegó hasta pues como un principio constitucional muy importante, y que el INERNAS surgió también a la par de esa necesidad de tener en cuenta las voces de quienes viven en los territorios. Hoy es necesario actualizar eso para decir que no es solo una consulta previa, sino que con los programas que tenemos nosotros, tanto en la especialización en investigación social como la maestría en estudios socioespaciales, que ya tiene bastantes egresados, más de 80, y esperamos que pronto tengamos egresados del doctorado en estudios socioespaciales. Nos parece importante que las personas que habitan los territorios también incidan y decidan sobre lo que acontece, sobre el ordenamiento de sus territorios, la planeación de sus territorios. No es solo una consulta, sino la construcción, constitución de espacios donde deben participar las personas que viven. Yo creo que eso es un aliciente para que en ese vínculo que tenemos con egresados y egresadas sea esto una posibilidad, y que el INER siga incidiendo en políticas públicas y en transformaciones de las realidades de nuestros territorios. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Eulalia Hernández Ciro. Yo soy egresada de la maestría de la primera corte y ahora soy docente vinculada al instituto. Eso es, como decía Ana al inicio, eso ha sido como una de las cosas interesantes de la maestría, que muchos de los egresados de la especialización y de la maestría continuamos en el instituto de múltiples formas. Y aquí, pero hoy estoy como ex representante de los egresados al Consejo del INER. También nos acompaña la compañera Jimena Orrea, antropóloga. Jimena y yo somos egresadas de la primera corte, que inició en el 2007, y nos graduamos, Jimena en el 2009 y yo en el 2010. Si quieres, Ana, sigue la próxima. Entonces, eso, como les decía, pues solo ha habido como una representación de los egresados, que fue esa que tuvimos Jimena y yo entre el 2005 y 2017. Ahí pues se presentó la convocatoria del instituto, presentamos como esa plancha y bueno, hubo una votación. Es como el procedimiento que se sigue. Y cuáles fueron las actividades que realizamos en ese momento: asistir a las reuniones del consejo, también participar en los procesos de autoevaluación y acreditación, y comunicarnos con los egresados con algunos asuntos puntuales. Si quieres, Ana, sigue en la próxima. Entonces, bueno, creo que la idea es un poco como contarles esa experiencia. Creo que Jimena y yo nos postulamos, eso ya era como 5 años después de que habíamos egresado, porque nos parecía como importante seguir esa conexión con el instituto, ¿cierto? Creo que ahí hay un asunto particular con los estudios socioespaciales, y que es un campo de conocimiento como que siempre está abierto a la construcción y a escuchar otras ideas y otras propuestas, que se nutren mucho pues como con los mismos estudios. Entonces creo que eso fue una de las cosas que nos animó a seguir pensando y aportando al campo de los estudios socioespaciales. También otra de las posibilidades de la representación es conocer cómo funciona el instituto y la universidad, ¿cierto? Porque en las reuniones del consejo se habla desde asuntos administrativos, académicos, también de casos puntuales. Entonces era como una oportunidad interesante para conocer cómo funcionaba el instituto. También creo que fue importante para aportar una mirada crítica a los programas, desde de la maestría en nuestro caso, como desde las experiencias propias, oportunidades de mejora, ¿cierto? O sea, cuando habían casos de estudiantes en el consejo, pues nosotros podríamos decir, bueno, si a tal persona le pasó algo, podría ser interesante que hiciéramos esa otra cosa. Entonces creo que es una oportunidad y una mirada crítica también a lo que se hace en el instituto, pero también es una posibilidad de reconocer los aportes y las cosas buenas que se hacen y que se pueden seguir potenciando. En ese sentido, esa participación en los procesos de autoevaluación y acreditación es importante. Creo que ahora la maestría tiene una certificación de alta calidad de 8 años, y creo que eso también uno de los puntos que da esa autoevaluación positiva y esa acreditación es como la vinculación de los egresados y ese constante proceso de autoevaluación.
también creo que la presencia de los egresados ahí es muy importante para tener una visión externa, ¿cierto? Como de cómo se ve el instituto desde afuera y no solo pues desde afuera de la universidad, sino también como desde el campo laboral, desde otras perspectivas. Creo que es muy valiosa la participación de los egresados ahí. Y no sé si Jimé quiere complementar algo. Sí, yo creo que fue una experiencia muy bonita, pues que realmente a uno de alguna manera pues como que lo mantiene en contacto y en conexión con un lugar que fue pues bien importante. Nosotros fuimos un experimento porque fuimos la primera cohorte y en esa medida pues también fue una cohorte muy especial, y de alguna manera todos nos manteníamos muy unidos y justamente como apelando a eso fue como que propusimos presentarnos como a la representación en su momento. Los compañeros nos apoyaron y en esa medida pues como que quedamos elegidas. También recuerdo que uno de los motivos fue, yo por ese momento estaba trabajando con temas de participación con cultura y como que estaba pues como muy consciente de la importancia de los espacios de participación y en los consejos. Y yo no podía para ese momento ser pues como la principal y pues qué mejor que Eulalia que también estaba como de alguna manera cercana a la universidad y que tenía también esa visión al mismo tiempo como egresada, pero para ese momento estabas como profesora, creo que en historia, ¿cierto? Entonces, Estaba haciendo en la Nacional el doctorado. Eso fue también un punto importante porque como tenía la beca, tenía más tiempo pues y posibilidades claro. de estar ahí. Sí. Entonces hicimos pues como de pronto, creo que incluso cuando estuviste en Perú, yo sí tuve que ir como a varias reuniones como seguidas yo, pero siempre estábamos muy en contacto y como que tratamos de hacerlo muy en conjunto y eso fue chévere porque merma un poquito las responsabilidades y la atención. Además, así pues también tratábamos de estar en contacto con los compañeros como tú lo mencionabas, pero no desde una posición como de uno como egresado, yo como egresada representante lo sé todo, sino siempre como algo como muy conciliado y como muy reflexionado entre las dos, de lo que se hacía, cuando la una no estaba contábamos, se va a hacer esto, se va a hacer lo otro. En estos momentos creo que para esa época había una participación activa de el director del instituto en el Consejo Superior. Creo que para ese momento Vladimir estaba pues como en una instancia importante, pues entonces él siempre mantenía ahí como un contacto en el consejo y era muy interesante también conocer ese otro tipo de visiones ya desde el, pues como el del instituto, pero desde otra perspectiva ya más hacia arriba y creo que fue una experiencia muy interesante. Realmente, pues como la cuña no es nada del otro mundo, realmente es más un tema como de tener las disponibilidades para las reuniones que se dedican, revisar uno que otro documento, porque obviamente uno debe estudiar un poquito antes de llegar a la reunión y es un espacio pues qué pena, quiero ver por acá, em, que, que permite pues como fortalecer los espacios pues formativos, uno desde la perspectiva de uno como egresado, pero en general también pues del instituto, como un instituto de investigación, pero también un instituto de formación de investigadores. Gracias, Jimé. Sí, yo creo que ese sería pues como un poco lo que vivimos pues como representantes de las egresadas. Yo quisiera ahí como agregar algo, y es que tenemos aquí el cronograma de esta convocatoria que está activa. En este momento estamos abiertos a la, digamos, como a la publicación y está, digamos, abierta la posibilidad de vinculación de alguna de las personas que hayan egresado de los tres programas, así que bienvenidas y bienvenidos también al instituto, a este espacio de representación particularmente. Y ahí, Ana, otro complemento también que se habló de la posibilidad de que esa participación de los egresados también fuera remota, ¿cierto? Como posibilitar Sí. la conexión, como sabemos que también pues las reuniones son cada 20 días, pero que también dale Luis si quieres.
Sí, sí, que tenemos todas las condiciones actuales para que quienes puedan ejercer la representación de egresados e egresadas lo hagan a través de videollamada, conexión remota, así que eso eh, está ya garantizado. De hecho, hay personas del consejo que en este momento a veces lo hacen y no hay problema. Y no sé si para cerrar, tú cuentas brevemente también de todos los procesos actuales que llevamos en nuestra relación con egresados y egresadas en la vida institucional, porque ya desde hace un tiempo para acá venimos con la intención de integrar activamente a la vida institucional del INER, pues este papel que tienen egresados y egresadas. Así brevemente que nos cuentes de esto que estamos haciendo. Sí, eso. Yo creo que siempre hemos tenido egresados en nuestra vida cotidiana, pues en nuestras labores de investigación, extensión y docencia, pero que a veces no lo hacemos tan sistemáticamente, ¿cierto? Como decían al principio, muchos de nosotros hemos sido investigadores, hemos sido docentes de cátedra, hemos sido administrativos, hemos pasado como por varias acciones. Pero además de eso, también en los últimos años hemos impulsado varias iniciativas, entre ellas estas exploraciones transdisciplinarias que fueron los encuentros que empezamos a hacer en el 2023, pensando en que eso transdisciplinario era muy importante en el instituto y empezamos a hacer una serie de encuentros, el primero con historiadores, entonces los historiadores que se graduaron de la maestría y ahí hicimos un conversatorio en el museo, ahí en una zona, en un espacio libre que también fue muy chévere, que se llamaba Pensar el tiempo, vivir el archivo y espacializar la historia. Y eso fue interesante porque tuvimos una también a Yana, egresada de arquitectura, arquitecta egresada de la maestría, que nos permitía hacer el puente con el siguiente grupo que era de arquitectos socioespaciales, ¿cierto? Porque pensamos que a veces esos encuentros de egresados podían ser una cosa como tediosa, como, ay, vamos a encontrarnos los egresados o los egresados destacados y eso, y pensábamos que, pues más bien hemos visto que cuando hemos suscitado espacios donde se encuentran egresados de varias cortes y eso, pues que sí hay como un campo en común y que es muy interesante como seguir explorando. Entonces, por eso hicimos ese primero, exploraciones transdisciplinarias que no era, y otra cosa importante es que no era solo para egresados, sino que era abierto. Entonces también podían asistir, era abierto a la comunidad universitaria y eso también creo que fue interesante, si quieres, Ana, la próxima. Y el segundo encuentro, que lo hicimos, también fue muy chévere porque ese era con los arquitectos socioespaciales. Ya tenemos como 6 o 7 arquitectos egresados de la maestría de varias generaciones. Y ahí lo que dijimos, bueno, cómo pensamos el espacio desde la arquitectura y desde las artes también, y propusimos un recorrido por el centro de la ciudad, desde el Parque del Periodista y el Paraninfo, que se llamó En qué se fijan nuestros ojos. Y en ese recorrido lo que hicimos fue también utilizar metodologías que habían utilizado o temas de investigación. Entonces, por ejemplo, partimos del Parque del Periodista porque Andrés Palencia, arquitecto egresado de la maestría, pues hizo su trabajo sobre el Parque del Periodista, pero entre los ejercicios que hicimos fue el ritmo análisis, porque Jana Piazzini utilizó el ritmo análisis en sus trabajos. Hicimos otro sobre análisis del paisaje y otro coleccionismo de objetos. Entonces fue muy chévere porque fue ese recorrido y al recorrido pues participaron egresados de la especialización, de la maestría, estudiantes de esa corte y también otras personas pues de la facultad. Y fue muy interesante porque era como desde el hacer también, o sea, cómo poner eso en juego, también las metodologías y las perspectivas. Esa ha sido pues como otra de las actividades que hemos hecho y como les contaba Ana, pues desde los grupos de investigación también tratamos de seguir con esa vinculación de los egresados a los eventos que hacemos, participan también en los listados de asistencia, ahora estamos preguntando por los egresados porque ahí participan en las actividades y bueno, y también estamos pues como abiertos a seguir haciendo estos encuentros transdisciplinares, estas exploraciones y a ver también cómo seguimos como fortaleciendo esos vínculos con los egresados. Sí, y ahí también creo que podemos enlazar estos próximos encuentros que se han programado, donde la idea es que también los egresados y egresadas puedan participar. Uno de ellos es un encuentro que pretende darle continuidad a esta propuesta que construyó la profe Eulalia,
que tiene que ver con la investigación-creación en el INER. Y esto también es importante porque queremos de alguna manera que haya como una suerte de democracia incidente, es decir, que desde la propia experiencia de quienes han hecho investigación-creación en sus trabajos de grado puedan retroalimentar los lineamientos que se están pensando para los trabajos de grado para futuras cohortes. Y esto tiene pues como fecha tentativa el 29 de octubre y va a estar acompañado de algunas profesoras que van a acompañar la conversa pues y a darnos algunas líneas para la conversación. Y está el seminario INER, que es el 23 y 24 de octubre de este año, y también uno de los espacios que les había mencionado ahorita, donde participan personas egresadas, que es el seminario RERSA, que es el 27 de noviembre, que son fechas que creo que también son importantes para darle como vida a estas propuestas, que no sean solo los escenarios de participación en el consejo, sino que en efecto estén en toda la vida institucional. Vale, muchas gracias. Les esperamos por el dinero. Bueno.